Don Arnulfo Cuervo es el vicepresidente de Fedetranscarga, la federación que agremia a los camioneros del país, que están molestos porque el gobierno del presidente Petro inicialmente había dicho que no iba a aumentar el precio del diésel, que es el combustible que utilizan mayoritariamente las tractomulas y los camiones que movilizan la carga, que movilizan los alimentos por las carreteras de Colombia. Señor Cuervo, buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días a toda la audiencia de su radio. Un feliz año, señor Cuervo. ¿Cómo reciben este anuncio y este aumento ya hecho efectivo de el precio del diésel y del precio de la gasolina? Pues a ver, Ricardo, nosotros el año pasado, en el congreso que hizo Fedetranscarga, en Armenia, Quindío, eso fue el 1 y 2 de septiembre, al cierre del congreso, estando presente el presidente de la República, el ministro de Transporte, les indicamos como colofón a ese encuentro que tuvimos de empresarios de transporte de carga, que no se tocara el precio del diésel, con un argumento muy básico, y es que cuando tocamos el precio del diésel, que es el que mueve los camiones en el país, y cuando hablamos de que más del 80% de la carga se mueve en camiones, indiscutiblemente íbamos a tocar el bolsillo de todos y cada uno de los colombianos. El presidente nos escuchó y en un encuentro que tuvimos en el Palacio de Nariño el pasado 5 de octubre, en donde estaban todos los gremios representativos del transporte de carga en Colombia, el presidente de la República, el ministro de Transporte, nos prometieron que ese precio no se iba a modificar hasta junio del año 2023. En ese orden de ideas, cuando salió el decreto 2497 en diciembre pasado, que estableció un descuento del SOAT del 50%, se hablaron una serie de categorías que estaban exentas o digamos que entraban dentro de la posibilidad de obtener ese descuento del 50% en el SOAT, y no se nos otorgó a nosotros, al transporte de carga pesada, con ese argumento, en el sentido de que no se había tocado el diésel, no se iba a tocar el diésel. Entonces, como los precios iban a permanecer fijos, por eso no podíamos acceder a ese descuento del 50%. Hoy, 1 de enero, aumenta el diésel, aumenta en 57 pesos, y dice el ministro de Hacienda que ese aumento se debe a una serie de correcciones que tienen que darse por el cambio de año, con relación al tema de los impuestos y demás. Lo cierto es que hoy el diésel es más caro, y cuando el diésel sube, pues los fletes tienen que subir, porque el 40% de los costos de operación de un camión están los combustibles. Entonces la preocupación es muy grande, y arranca esa preocupación con que se incumplen promesas por parte del gobierno nacional, y entonces digamos que esa razón que tiene de ser de la confianza pues se pierde cuando nosotros estamos a puertas de negociar fletes con los generadores de carga, y estamos hablando de que ese aumento del diésel ya se dio y que no sabemos qué vaya a pasar en adelante. Pues es muy complejo. Ya lo decían ustedes con el tema del Fondo de Estabilización de Precios, cuando hablaban que el año pasado llegamos a un déficit bien importante. Algunos hablan de números diferentes. Yo, por ejemplo, tengo 34 billones de pesos, pero también sabemos que se aprobó para el presupuesto, dentro del presupuesto nacional para el año 2023, 29 billones de pesos para cubrir ese fondo. Adicionalmente, pues que las ganancias de Ecopetrol a septiembre, el tercer trimestre del año pasado, ya estaban en 27 billones. De eso le corresponde al gobierno más o menos unos 24, por ser dueño del 88.4% de Ecopetrol. Realmente no entendemos mucho la cifra, ¿no? Estamos disparados en ventas de petróleo, sí. Los precios están excelentes, pero sin embargo quieren poner la gasolina, como usted lo decía, a precios internacionales. Pues hablar de precios internacionales es muy complejo, porque no se gana en Colombia lo que se gana un trabajador cuando hablamos del mínimo en Francia, en Estados Unidos. Entonces la complejidad es muy grande. Digamos que se está jugando con algo que es muy complejo, y es disparar la inflación por cuenta del aumento en precios de los combustibles. Don Arnulfo, usted nos dice que el compromiso del presidente Gustavo Petro y del ministro de Transporte Guillermo Reyes en la reunión que tuvieron el pasado 5 de octubre en la Casa de Nariño era no tocar el precio del galón de diésel hasta junio. ¿Qué efecto tiene a partir de ahora el aumento que empieza a traducirse desde enero? No sabemos si vaya a ser constante
en el resto del año, pero pareciera que todo indica que va a ser así. Si ya empezó el alza en el diésel, seguramente no se va a detener. Ese aumento mensual del diésel, ¿en qué se traduce en el bolsillo de los colombianos? ¿En qué se traduciría? Como le decía anteriormente, Ricardo, el 40% de los costos de operación de un camión está determinado por el valor del combustible que se usa para moverlo, que es ese diésel. Entonces, indiscutiblemente, se va a traducir en un aumento de fletes, se va a incrementar, por supuesto, la inflación que en este momento nos tiene apabullados. Y eventualmente, se puede estar incluso dañando la cadena de abastecimiento. La complejidad es bien importante. Los fletes, indiscutiblemente, y de una manera obligatoria, tendrán que subir. Porque no solamente estamos hablando del diésel, estamos hablando de la devaluación del peso, y con la devaluación del peso estamos hablando de que todos los insumos que tienen que ver con el transporte de carga en Colombia son importados, desde los mismos camiones en adelante, los repuestos, el mantenimiento de ellos, las llantas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en Colombia no tenemos una tabla de fletes, nosotros tenemos un sistema que se llama el CICETAG. En este momento incluso esa figura pareciera que quisiera ser desmontada por el gobierno, que es la que establece, digamos, unas tarifas, precios de referencia, pero la explotación de un camión va a ser muy complejo. El gobierno está hablando del tren y está hablando de modos diferentes de transporte, los famosos temas multimodales que siempre hemos hablado, pero es que implementar, y eso lo sabemos de tiempo atrás desde Fedetrascarga, construir un kilómetro de vía férrea vale 3-4 veces lo que vale construir un kilómetro de carretera asfaltada. Ahora en Colombia el tema de los trenes es muy complejo porque los trenes funcionan muy bien en terrenos planos. Sí. Cuando hablamos de terrenos que no lo son, pues ahí viene el tema de los túneles. Es muy difícil, digamos, cambiar el modo en que transportamos la mercancía en el país de un momento a otro. Este gobierno no lo va a lograr. Sí, Entonces, señor Cuervo, pero para volver un poco al tema de los fletes, al tema de los precios, quisiera que nos ayudara a aterrizarlo a enero, a lo que está comenzando de este 2023, cómo se van a traducir esas alzas en el precio final de los productos en los consumidores. ¿Qué tanto van a subir los precios? Digamos que en ese punto estaríamos hablando, porcentualmente hablando, primero inicialmente de una subida de los costos de transporte básicos fundamentados en el ICTC. Estamos hablando de un porcentaje que el gobierno tiene determinado hasta diciembre, estaba en el 9%, pero eso no se compadece con los aumentos que tienen que ver no solamente con el combustible, sino con la devaluación del peso. Desde Fedetrascarga estábamos hablando de solicitarle a los generadores de carga al menos un aumento del 18% en los fletes. Eso para unir todos estos ítems que hoy nos están perjudicando. Porque no solamente también hablamos de lo que ya estábamos hablando, sino hablamos incluso del aumento en los peajes. Y los peajes son el 17% en la canasta de costos del movimiento de transporte en el país. Entonces estamos hablando al menos de eso, de un 17%. Esa complejidad pues va a echar al traste con el aumento del salario mínimo y va a seguir aumentando la inflación que en este momento, es decir, nos tiene a todos prácticamente contra la pared. Claro, ¿cuál es el precio, por ejemplo, del transporte en el costo de los alimentos? ¿Qué tanto pesa realmente en esa ecuación final? Es decir, cuando va un colombiano a comprar leche al supermercado, ¿cuánto de la leche obedece al transporte de la misma? En ese punto los productores para diferentes cosas que se mueven tienen un ítem establecido: el costo de producción, el costo de la materia prima, el tema laboral, el tema del transporte. Podríamos hablar incluso que muchas cosas, en el ejemplo suyo, depende de la leche de donde la traigamos, porque ese valor no es un estándar. Es una cosa cuando traigo la leche de la costa atlántica, en donde se produce mucha leche, a que si la traemos de la sabana de Bogotá. Por ejemplo, cuando movemos agregados, ¿sí? El recebo, cuando este tema de las obras que tenemos ahora del metro, pues el transporte es muchísimo más costoso que lo que vale el producto final. Pero el transporte tiene una importancia enorme en el costo y valor de los productos. ¿Cuánto
no puede estar estandarizado. Lo cierto es que tiene un costo y ese costo se va a aumentar con el aumento del precio del combustible. Precisamente, doctor Cuervo, le quería preguntar, ante el incumplimiento del gobierno frente a este compromiso que se hizo sobre el alza del diésel, ¿ustedes están contemplando irse a paro? Bueno, desde la federación, nosotros como empresarios nunca hemos pensado en que las vías de hecho sean la solución. Las empresas de transporte, incluso en las movilizaciones de los camioneros cuando se han ido a paro, somos quienes hemos mantenido el aprovisionamiento del país. Somos los empresarios de transporte los que nunca hemos permitido que ese tipo de situaciones de hecho permitan una paralización total. Es muy complejo hablarlo desde ese punto de vista porque nunca lo hemos pensado, nunca lo hemos querido hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que los camioneros, el pequeño propietario o el llamado hombre camión, son los dueños del 70% del parque automotor del país. Y los empresarios de transporte de carga somos dueños apenas del 30%. Entonces, que se llegue a determinar un paro, pues es la gran mayoría la que tiene los camiones. Podrían llegarlo a hacer. Es lo que menos queremos. Es importante que el gobierno en este momento escuche este clamor, que no es solamente una queja de un sector, sino que afecta a todo el país, para que, siendo escuchado ese clamor especial, más allá de las políticas que tienen que ver con el manejo de hidrocarburos y la contaminación y demás, más allá de eso, veamos una realidad que vive Colombia. Don Arnulfo, esa realidad no podemos cambiar de un momento a otro. ¿Ustedes han podido hablar después de este aumento con alguien del gobierno, con el ministro de Transporte o con algún interlocutor para expresarle la preocupación que tienen sobre esta alza? No, Ricardo, no hemos podido hablar. Sin embargo, el día de ayer le enviamos un comunicado desde Fedetranscarga, dirigido al presidente de la República, se lo copiamos al ministro de Transporte, al señor ministro de Hacienda y a la señora ministra de Minas y Energía, expresándole esto que hemos venido hablando en esa conversación. No hemos obtenido ninguna respuesta. Esperamos que, porque no solamente es Fedetranscarga quien ha puesto, digamos, ha levantado la mano para poner de presente el problema que se está dando con este aumento de precios, sino que todas las agremiaciones de transporte, no solamente de las empresas de transporte, sino de los pequeños y medianos transportadores, están solicitando. Entonces, así como el año pasado nos pudimos reunir para acordar ese tema y ese punto en que el precio no iba a subir hasta junio, nos podemos volver a reunir y podamos darle claridad a esta situación que se viene presentando. Es Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, el gremio de los transportadores de carga por carretera preocupados por el aumento del diésel en enero, dicen ellos, incumpliendo acuerdos que había hecho el propio presidente Gustavo Petro. Muchas gracias, señor Cuervo. Ricardo, un muy feliz día.